Veni Creator Spiritus, mentes tuorum misericordiae, implere superna gratidia, quae tu creasti pectora. Vidi creis parabritus, altissimi domum Dei, os filibus ignis caritas, quae Filii caritis sunt Dio. Usecti formilis munere, digitus pater predestere, Urite promitis sunt agri, sermone etinans futura. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visitae, implere superna gratidia, quae tu creasti pectora. Comeza o acto académico de investidura como doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela do excelentísimo señor don Julio María Sanguinetti. Rogolle o secretario xeral da Universidade que vaya en procura do novo doutor e o seu padriño. Jesús
Rector Magnifique, Precor Audes, Honorem Petri, Titulum Doctoris Cuius Universitatis Domino Julio Maria Sanguinetti, Merita eius, Magisterium et opera proeu locum. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Do veniam. Señor rector magnífico, señores rectores, decanos, miembros del cuerpo académico, señor presidente de la Junta, es para mí un alto honor estar hoy aquí presente ante ustedes, en esta ceremonia tan honrosa para mí y para mi país. Hacerlo además en Santiago de Compostela significa muchas cosas. Santiago de Compostela fue, de algún modo, el corazón de la formación europea. En los tiempos de una península ibérica ocupada por el mundo árabe, apareció Santiago como el reducto de lo que era una civilización cristiana que iba configurando la Europa medieval y prefigurando lo que luego sería la Europa que emergió a la modernidad más tarde. Eran los tiempos en que nada menos que Dante dijo: solo ha de considerarse peregrino aquel que haya visitado a Santiago en su casa y vuelva. Y eso es parte de lo que significó el espíritu que impregnó el camino de Santiago, el chemin de Saint-Jacques, de los peregrinos que venían de la Galia, de la Francia, aún en periodo de gestación y formación. En todo ese proceso, esa gestación constructiva de un proceso de civilización que encontró aquí la puerta abierta a todos, como decía el viejo verso latino referido a Santiago. Y de civilización se trata, y a ello hemos de referir estas palabras. En un tiempo que nos ha tocado vivir y en el cual claramente las mutaciones de este tiempo nos conducen justamente a pensar mucho más en términos de civilización que en términos de ideología política, como lo hemos hecho en los últimos 2 siglos. Estamos ubicados detrás de los 2 siglos acaso más políticos de la historia, en que los hombres discurrimos, discutimos, nos enfrentamos y construimos en torno a los grandes debates de las ideologías políticas. Y hoy lo que se llamó nuevo mundo o nuevo orden, en definitiva, es un fenómeno de convivencia, a veces confrontación de civilizaciones. No estamos ya en el debate de las ideologías, sino en el proceso de las civilizaciones. Es decir, aquellas grandes formaciones culturales que, ubicadas en un espacio, autoidentificando así a pueblos y naciones, asumen una conciencia de identidad. Los estados, los propios imperios, construcciones políticas, el propio Estado nacional, la gran construcción política del siglo XIX, todos, en definitiva, han resultado bastante menos durables que las civilizaciones. En la larga duración, que decía Brodel, nada se ha mostrado persistente que la sobrevivencia de esos valores culturales profundos que hacen a la identidad de un
conjunto de pueblos que se ven a sí mismos como parte de ese mismo proceso y de ese mismo destino, de esa unidad de destino que representa una civilización. Por cierto que esas civilizaciones nunca han sido eternas y no lo son, y en ello hemos de pensar por lo mismo. Eternas no, pero sí más durables. De algún modo debemos pensar que no es casual que luego de haber estado enfrentados y divididos en un mundo bipolar político, en que por un lado un mundo de filosofía liberal y por el otro lado un mundo de filosofía marxista confrontaron en los últimos años el predominio en el mundo, hoy nos encontramos con una civilización china, una civilización japonesa, una civilización hindú, una civilización islámica, musulmana, una civilización africana, si cabe hablar de civilización de la África negra como una unidad, y una civilización occidental, dentro de la cual tenemos parte también nosotros, latinoamericanos, que integramos como un segmento de ese gran macrocosmos, o esa gran macrocivilización que nace en el Medio Oriente y en el Mediterráneo y se proyecta luego hacia el mundo con vocación universal hasta nuestros días. Esas civilizaciones son, en definitiva, hoy las que han de convivir y las que a veces aparecen confrontadas. Una bandera mexicana en un disturbio de los Estados Unidos no es simplemente una confrontación de estados nacionales, es la expresión gráfica que vemos en la fugacidad de la televisión de un choque de civilizaciones. Una bandera de un estado musulmán que vemos aparecer en un disturbio en Alemania o en Francia no es una confrontación de estados nacionales, como hubiéramos pensado hasta hace muy poco, en términos acaso políticos, sino que es simplemente la expresión de civilizaciones que expresan su identidad y que cuando aparecen en la situación de conflicto o de frontera o de superposición, chocan. Naturalmente chocan por su propio desconocimiento. Las civilizaciones distantes, como fue antes con los estados, acaso conviven pacíficamente por no conocerse, pero en cuanto se observan y se enfrentan por desconocerse a sí mismas, tienen en ese desconocimiento la simiente de la intolerancia. Y hoy vivimos entonces una situación diferente a todo aquello que ocurrió, digamos, entre 1789, con la caída de la Bastilla, que marcó un hito, hasta el 1989, que 2 siglos después, con la caída del muro, alumbra este nuevo orden. Algo diferente, porque hasta entonces estábamos viviendo divisiones adentro de una civilización dominante. Hoy nos encontramos con un mundo multipolar y policivilizacional. Y eso nos da una conciencia distinta. Y nosotros, desde la civilización occidental, a la que vemos dominante, la vemos, sin embargo, a veces confrontada a lo que es el armamentismo de otras, la vocación fanática de otras, la intolerancia de otras que sale a expresarse con cierto aire de violencia. Y debemos asumir entonces una cierta lógica, que no sea la contradicción de nosotros mismos. Podemos razonar como el cónsul Brutus, cuando nos decía, nuestras legiones están completas, nuestra causa está madura, sin embargo, nuestro enemigo se sigue armando y no debemos ello perderlo de vista, no debemos descansar y debemos saber que si no tomamos la ola a tiempo, encallaremos o naufragaremos. Es preciso esperar la marea alta para poder seguir asumiendo la gloria de Roma. Era una lógica militar, la nuestra no ha de serlo.
porque nuestra civilización occidental no ha de defenderse ni asumirse desde esa perspectiva. Dentro de ella cabe también hacer una pequeña digresión sobre lo que es la América Latina dentro de ella. Somos, sin duda, hijos de ese proceso civilizatorio. Y así como la civilización occidental se trasplanta de un modo simplemente geográfico hacia el norte de la América, en el mundo de la cultura anglosajona, trasplantando sus mismos valores, sus mismos esquemas y sus mismas leyes, lo que es la construcción iberoamericana muestra, pese a las singularidades de cada uno de los procesos, el español y el portugués, muestra el nacimiento de una cultura nueva que asume el sincretismo, el llamado mestizaje cultural, en que el impacto de la civilización ibérica se encuentra con las civilizaciones precolombinas y genera allí un nuevo tiempo cultural, un nuevo espacio cultural, configura dentro del mismo sentido de la vida un nuevo mundo, con conciencia de ser un nuevo mundo. Los hijos de los españoles instalados en América se llamaron criollos ya en su primera generación. Eran españoles, vivían bajo el sistema español, bajo su ley, bajo su cultura, bajo su lengua. Eran españoles de América, pero el espíritu de ese nuevo mundo ya les configuraba una mentalidad distinta, que los distanciaba o los independizaba de algún modo de sus padres. Y eso genera culturas diversas, en los diversos choques culturales, en los diversos mestizajes culturales, el mestizaje indo-español a lo largo de toda la cordillera de los Andes hasta México, en la mezcla de las grandes culturas precolombinas con la cultura hispánica de la época, en lo que es la cultura afroamericana del Caribe y de las costas de la América del Sur, en la cual se imbrican el español, el portugués, el holandés y el francés con el mundo africano. La nuestra del sur, una cultura más asemejada en el proceso civilizatorio a la del norte, porque es una cultura más de trasplante. Los países del sur, los que hoy configuramos esto que se llama Mercosur, el sur de Chile, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, fuimos por la debilidad cultural de las poblaciones naturales y por su propia escasez demográfica, su bajo espesor demográfico, para usar también, seguir con los conceptos brodelianos, su bajo espesor demográfico hicieron que fuéramos culturas de trasplante. Es decir, el español que allí llega con su lengua, con sus instituciones, el italiano que llega más tarde, trae sus artesanías, su espíritu práctico, su concepto del arte, los valdenses y suizos que llegan, por ejemplo, a nuestro país, desde otra religión, llegan en nombre de la doctrina del libre examen, en busca de libertad y de tolerancia religiosa. Los pueblos perseguidos del mundo, llámense libaneses, judíos, van aportando luego cada uno su toque y su configuración a una cultura que termina siendo una cultura europea en América. Europea por sus valores, pero a su vez también americana por su aliento, por su espíritu, por su tono, por la conciencia de estar en la construcción de un nuevo hemisferio, un nuevo continente. Así es que entonces la América Latina aparece como una parte de esa civilización occidental con su peculiaridad. Lo vemos en todas sus expresiones culturales, lo vemos en el derecho, más materialmente y patentizado en la arquitectura, en la propia literatura. El barroco americano es ese barroco ibérico, español y portugués, pero en una versión que asume los caracteres de una América en la cual la desmesura geográfica de la naturaleza se impone. El constructor de catedrales medievales es
un artista anónimo, igual que el de las catedrales barrocas de Quito, de Lima o de Cusco, que se hacen sí en los estilos venidos de la península, pero que sin embargo asumen a través de la mezcla con el indígena otros caracteres, frutas, verduras, imágenes nuevas. Los grandes escultores barrocos brasileños de la Lei Jairzinho en Minas Gerais genera un barroco que es el barroco portugués, pero en una versión distinta, mucho más raigal, mucho más digamos expresionista, si cabe la palabra, lo mismo que ocurre en el resto. Y eso va generando unas características culturales que van haciendo una eclosión progresiva y que se traslada a través de las universidades. Por eso no es casual, y acaso haga más honroso y profundo esta distinción con la cual ustedes me honran hoy de estar aquí. La llamada expansión de España o conquista de España en América se hace sobre la base de universidades, que es quizás la expresión más levantada de lo que fue ese proceso. No lo hizo ninguno de los otros imperios. ¿Acaso por eso duró tan poco el español? Porque los españoles de América asumieron en esas universidades valores que inmediatamente generaron las condiciones de su propio proyecto político. En aquellas universidades que llegaron ya en los mismos tiempos de la conquista. Nacen ustedes en el mismo tiempo de América, o de la América para la civilización occidental. Y allí luego se derraman en la Universidad de Quito, la Universidad de Popayán, en la Universidad de Santa Fe de Bogotá, y la nuestra que fue la de Charcas, en la cual los héroes de nuestra independencia abrevaron en las ideas del liberalismo español que llegaron hasta allí y que en definitiva fueron las inspiradores de nuestros movimientos de independencia. Esa civilización siguió y se sigue expresando y sigue contribuyendo hasta hoy a esta gran construcción que sigue siendo nuestra visión del mundo. Yo diría que nada ha sido más revelador, no para nosotros, sino para el conjunto de la sociedad, que los propios movimientos literarios de Latinoamérica, que han contribuido a la literatura castellana y a su visión del mundo, acaso como pocos. Si uno piensa que en los años 60, en esa década, en América Latina se escribe Los 100 años de soledad de García Márquez, se escribe La ciudad y los perros y la casa verde de Vargas Llosa, se escribe El paraíso de Lezama Lima, se escribe El Sobreorios y tumbas de Bioy Casares, se escribe el astillero de Onetti, se escribe El túnel de Sábato, se escriben Los tres tigres de Cabrera Infante, se escribe el monumental Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa, un constructor de la lengua portuguesa en versión brasileña. En solo una década nos encontramos allí, quizás, yo diría, en el gran triunfo de lo que representa la civilización ibérica en su versión americana. Es decir, la eclosión de unas letras solo comparable acaso a la del siglo de oro español, en su calidad, altura, en su profundidad de manejo, no solo artístico, sino histórico por su propia concepción. Esto es, en definitiva, lo que hace que nosotros nos sintamos partes de una misma civilización. Civilización que muchos verán hoy en clima de confrontación. Huntington nos ha hablado en su último libro, El choque de las civilizaciones, diciéndonos que los conflictos del mundo que vienen serán confrontaciones, choques de civilización. Y si bien él no lo ve en términos apocalípticos como algo inminente, teme, sin embargo, que en la proyección del tiempo aparezca
la confrontación entre lo que podían ser estados faro, es decir, algunos de los estados representativos de esas propias civilizaciones. Y de allí entonces la necesidad de que nosotros, occidentales, sintamos entonces más que nunca la necesidad de la fuerza de nuestros propios valores. Sentir que no podemos caer en el espejismo de la eternidad que hablaba Toynbee, como si las civilizaciones fueran eternas e inmutables y nada debiéramos hacer sus hijos, sino vivirlas y ser simplemente como los legatarios de una herencia eterna. Debemos seguirla construyendo. Naturalmente, Occidente suele chocar porque es de vocación universal. Nosotros nunca hemos asumido nuestra civilización como un fenómeno local. Siempre hemos concebido los derechos como universales. Todas nuestras proclamaciones de derechos no son las de los nuestros, sino las de todos. Nuestra visión del mundo siempre es universalista. Y eso, que tiene un enorme impulso de generosidad, también suele llevarnos a la confrontación. Razón de más entonces para que hoy no pensemos que la civilización occidental ha de expresar su predominio sobre la base de una confrontación con los demás, sino de una afirmación en sus propios valores. La libertad individual, la democracia política, los derechos humanos, el respeto a las leyes, la libertad cultural no son valores de la civilización china, japonesa o islámica, son solo valores de la civilización occidental que nacen en Europa. Son solo valores que hemos cultivado nosotros, y más que nunca entonces, para que sintamos que allí está nuestra fuerza y allí está nuestro deber. Nuestra lucha entonces es con nuestros propios fantasmas. Cuando vemos debilitarse la familia, algo que hasta hace muy poco parecía algo insuflado de pensamiento conservador o de nostalgia de otro tiempo, sentimos que algo de la civilización occidental se empieza a diluir, porque allí hemos tenido siempre la célula de nuestras sociedades. Cuando vemos de qué modo, en el momento en que triunfa el espiritualismo como concepción filosófica frente a las corrientes materialistas, por el otro lado vemos en los hechos sociales el derrame de un consumismo que arrastra a las sociedades hacia la materialidad y diluye los valores del espíritu, sentimos también que de algún modo se están traicionando nuestro propio espíritu. Cuando vemos de algún modo cómo la confrontación étnica divide estados, aún en el propio cuerpo de Europa, como lo hemos visto últimamente en Yugoslavia, y el odio racial y la intolerancia se expresan de un modo tan intransigente y hasta sangriento, debemos entonces pensar que más que nunca nuestro deber es hoy ser hijos leales de esa civilización, construyendo o reconstruyendo cada día lo mejor de su propio legado, sintiendo que todos podemos hacerlo en el respeto a la diversidad de las culturas, que no es relativismo cultural. Una cosa es que todos respetemos nuestras culturas como fenómenos concéntricos. Ustedes, gallegos de siempre y gallegos de la eternidad hacia adelante, no por eso dejan de ser menos españoles o menos ibéricos. Nosotros, yo mismo aquí, uruguayo primero, pero rioplatense, porque eso es un espacio cultural, latinoamericano, porque eso es un espacio cultural mayor que lo envuelve, iberoamericano, porque eso nos imbrica con aquella España y aquel Portugal que nos configuraron, y occidentales, porque somos los atributarios de ese fenómeno que significó la tradición judía, cristiana y el racionalismo griego, que construyeron a partir de Roma la base de nuestras instituciones y el sentido de esa espiritualidad que se llama Occidente. En ningún lugar, pienso, ha de entenderse mejor que en este que fue el centro del Camino de Santiago, que logró lo que acaso
Carlos V o Napoleón quisieron hacer magramente por las armas, pero que en cambio lo hicieron aquí por la fe, uniendo pueblos a los que les dieron conciencia de pertenecer a su misma civilización cuando no había estados, que nacieron mucho después. Creo que ha de entenderse lo que estoy diciendo, que más que nunca, más allá de estados, más allá de naciones, más allá de debates políticos menores que nos empobrecen, sintamos que hoy ese legado de Occidente no nos impone una lucha constante por nuestros propios valores, no para salir en guerra santa ni contra el Islam, ni contra el Japón, sino simplemente para ser atributarios de esa civilización, de la libertad individual, de la democracia política, de los derechos humanos, de la libertad cultural, que son la esencia misma de lo que somos. Si somos España, si somos Iberoamérica, si somos Occidente, si somos Galicia o si somos Uruguay y sentimos el orgullo de serlos, es más que nada por esos valores. No es la posesión de una tierra ni el poderío material, la fuerza que nos sigue dando para seguir adelante. Muchas gracias. Do venia. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos colegas, doctores y profesores, miembros del claustro, señoras y señores. A todos no se ha dado toda gracia. Este verso del poeta y humanista Etienne de la Boétie, amigo de Montaigne, servía al gran filósofo francés como motivo inspirador para su ensayo del hablar pronto o tardío. Por este verso escribía el gran Montaigne: vemos que en materia de elocuencia unos tienen facilidad y prontitud, y tan cómodas despachaderas, como suele decirse, que están prestos en todo instante, mientras otros, más tardíos, no hablan si no es de modo elaborado y premeditado. Los que acabamos de escuchar el verbo rico, culto, impresionante de Julio María Sanguinetti, sabemos ya que el hombre al que hoy vamos a investir doctor honoris causa por esta vieja universidad compostelana pertenece al primer grupo, el de la facilidad y la prontitud. Los que a continuación atiendan a mi con seguridad pobre defensa de su causa, enseguida concluirán que este padrino pertenece, para su desgracia, al segundo de los dos, el de los tardos. Asumo, pues, temeroso, por la gran responsabilidad que se me asigna, el honor incomparable de sostener públicamente el sabio acuerdo hace varios meses adoptado por la Facultad de Derecho de Santiago a instancia de su Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado. Soy, claro, consciente plenamente de que ni el tiempo limitado que la prudencia aconseja utilizar a la hora de exponer los muchos méritos que concurren en Julio María Sanguinetti para entrar por la puerta grande a formar parte de este claustro, ni aun el doble o el triple de ese tiempo bastarían para explicar ahora ante ustedes con justa suficiencia lo mucho y lo bueno hecho por él. Pero a la postre he de intentarlo. En consecuencia, comenzaré por la persona, pues como quería Schiller, hay que distinguir al hombre de su cargo, y seguiré la máxima sensata de Gracián cuando apuntaba que por grande que sea el puesto, ha de mostrarse que mayor es su titular. Nació Julio María Sanguinetti en la capital de la República Oriental del Uruguay, de la que hoy es presidente constitucional, el Día de Reyes del año 1936. Con poco más de 20 años, se graduó en la Facultad de Ciencias, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República y con poco más de 25 fue elegido por primera vez diputado nacional en representación del Partido Colorado por el departamento de Montevideo. Se entrega así el entonces jovencísimo abogado a una vocación por la política que ya nunca le abandonará,
pero que habrá de permitirle, sin embargo, lo que es en verdad poco frecuente, otros afanes diferentes. El del periodismo, por ejemplo. Redactor del semanario Canelones en el 53, columnista de Acción en el 55, acabará siendo subdirector de ese importantísimo diario hasta que en el mes de junio del 73 fuera clausurado por la dictadura de Juan María Bordaberry. Cronista político, columnista y jefe de redacción del Día, desde esas fechas hasta el año 81, el doctor Sanguinetti ha sido también asiduo columnista del semanario Visión, fundador y director del Correo de los Viernes y columnista de la agencia EFE y de El País, periódico este último donde los españoles hemos podido seguir sus reflexiones siempre llenas de agudeza, siempre comprometidas con su geografía y con su tiempo. Pero Julio María Sanguinetti no ha cultivado solamente la prosa más urgente que suele exigir siempre el periodismo, sino también la más pausada del ensayo. Tras su colaboración en obras colectivas en los últimos 60, alcances y aplicaciones de la nueva Constitución uruguaya o la nueva Constitución, se enfrentará por su cuenta y riesgo, y pueden creerme que escribir lo tiene siempre, a algunos de los temas que le han acompañado en su madurez, como la sombra, sigue irremisiblemente al propio cuerpo. La nación, el nacionalismo y otros sismos, aparecido en Montevideo en el 78, el temor y la impaciencia, que una empresa cultural indispensable en la historia de América Latina, el Fondo de Cultura Económica, edita en Buenos Aires en el 91 sus Meditaciones del Milenio, publicado en el 94, son obras que tienen en común una decidida y firme voluntad, la de dar respuesta a las preguntas que han de contestarse para posibilitar la felicidad de la nación, esencial objetivo del Gobierno, según todos sabemos, desde que así lo proclamara la primera Constitución de nuestra historia, que también era entonces la historia de Uruguay, la Constitución de Cádiz, la del 12. Periodista, ensayista, profesor, hombre cultísimo, dicho en dos palabras, no podía Julio María Sanguinetti ser un político ajeno al mundo de la universidad, que es también, aunque no exclusivamente, el del saber. Su extensa y continuada labor en este campo, que le ha llevado a enseñar en aulas de ambos lados del Atlántico, ha obtenido un reconocimiento impresionante, pues el doctor que hoy investimos honoris causa en este Colegio de Fonseca lo es también por las universidades de puntos tan lejanos como Brasilia y Bucarest, Génova y Moscú, Kuala Lumpur, Asunción, Jerusalén. Ni tampoco podía serlo al mundo de los libros. Una casa sin libros es una casa vacía, decía en Madrid mi apadrinado, aún hace un año, cuando la Asociación de Editores de la capital de España le entregaba el premio Antonio Sancha por su trayectoria en defensa de la circulación del libro en todo el mundo. Si me lo permite, yo me atrevería en este solo punto a corregirle. Una casa sin libros es una casa tomada, como aquella insana mansión del bestiario de Cortázar, por la superstición, la intolerancia y el miedo en que siempre al cabo desembocan una y otra. Cierto, todos somos, según decía el presidente en su lección doctoral genovesa del 96, hijos de nuestros libros, hijos de nuestra formación, pero algunos además, y ese es su caso, son también padres de los libros que escriben con sus acciones, con sus actuaciones. El de la reciente historia de Uruguay no podría componerse sin hablar del hombre al que seguidamente incorporaremos como doctor a nuestro claustro. Diputado nacional en el 63, como ya he dicho, volverá a serlo en las dos legislaturas subsiguientes. Ministro de Industria y Comercio entre el 69 y el 71. En el 72 se encargará de la cartera de Educación y Cultura, que desempeñará solo 6 meses al convertir su renuncia al ministerio en un acto de denuncia de los acontecimientos que culminarán en un golpe de Estado, civil primero y luego pronto militar. Era el prólogo de un tiempo increíble. Robo esas palabras, y las saco conscientemente de contexto, a otro uruguayo universal, Juan Carlos Onetti, quien las escribe en su novela incomparable Dejemos hablar al viento. El prólogo de un tiempo increíble. Eso fueron los últimos meses del 72 y los primeros del 73 en Uruguay. El zarpazo frío y alevoso a las libertades y al Estado de Derecho, que llevará a miles de uruguayos a la cárcel y al exilio, afectará también al exministro Sanguinetti, a quien las autoridades militares proscriben sus derechos durante todo un largo lustro. Sin embargo, ello no le impedirá manifestar un no rotundo cuando por medio de un plebiscito trapacero se intente legitimar la dictadura. El restablecimiento del Estado democrático, tras el forzado tiempo de silencio que los déspotas traen siempre como escondido en el bolsillo, marcará el inicio del retorno de Julio María Sanguinetti a la res pública, que llevará finalmente al que se había iniciado como joven diputado a la presidencia del país, a la presidencia de la República Uruguaya.
no sin que antes el futuro presidente fuera designado secretario general del Partido Colorado y encabezara en su representación las negociaciones multipartidarias con las Fuerzas Armadas dirigidas al restablecimiento del Estado de Derecho mediante la convocatoria de elecciones. En las del año 84, el doctor Sanguinetti será elegido por primera vez presidente de Uruguay y en las del 94 volverá a serlo tras el mandato de Lacalle, a quien él mismo había traspasado un bastón de mando que solo el pueblo debe decidir a quién se entrega. Un puesto grande, desde luego, pero, y retomo a Gracián, un hombre aún más grande que su puesto. Un hombre que, y cito nuevamente a Onetti, ha soñado un viejo sueño y ha tenido la fortuna, esa fortuna que decía Maquiavelo condiciona por lo menos la mitad de nuestras actuaciones, ha tenido, digo, la fortuna de ver cómo se hacía realidad, el de la victoria, de la libertad y la democracia. No hablo solamente ahora de su triunfo final en Uruguay, sino de su triunfo histórico, de su generalización territorial, de su expansión por los 5 continentes, de la derrota en suma de todos los restantes modelos totalizadores que, a fuerza de serlo, acabaron por ser totalitarios. Hablo, pues, de la victoria del principio democrático como único principio de organización de los poderes y, sobre todo, como exclusivo principio de legitimación del poder público. Hablo de la democracia que se sostiene en el derecho de sufragio, en los votos más fuertes, según Abraham Lincoln dejó escrito, que una bala de fusil, y en el respeto indiscutido a lo que de ellos, fuere lo que fuere, se derive. Hablo, en fin, de la democracia a la que se refería Julio María Sanguinetti cuando proclamaba ante el Congreso de la República Uruguaya, hace ahora un par de años, que el gran objetivo del presente es lograr que la democracia no sea una palabra que conjugamos el día de las grandes declaraciones, o de los grandes textos jurídicos, o de los grandes episodios, sino un ejercicio diario de debate, respeto y maduración, o cuando el mismo día afirmaba que la democracia no es heroica y que requiere, por el contrario, ese heroísmo silencioso de quienes cuidan las casas, el heroísmo de las familias, el heroísmo de quienes silenciosamente todos los días salen a trabajar, el heroísmo de la madre cuidando a sus hijos, el heroísmo callado y silencioso. Ese es el heroísmo de la democracia. De una democracia a la postre concebida como mucho más que una mecánica disposición de los poderes y como algo sustantivamente diferente a un mero equilibrio entre los mismos y la ciudadanía. De la democracia como un medio para la búsqueda de la felicidad, si no de todos, lo que sería ofender a la razón y a las enseñanzas de la historia, sí, sin abdicación ni compromiso de la inmensa mayoría. Es esa idea del gobierno democrático que Lincoln de nuevo expresaba como nadie con esa inigualable precisión y sencillez anglosajona, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la que ha guiado al humilde parecer de este modestísimo padrino la trayectoria intelectual y política de nuestro ya casi claustral compostelano. Por eso, su preocupación por el asentamiento y la extensión de los gobiernos democráticos ha corrido pareja a otra que es la misma, aunque vista desde una diversa perspectiva, la de mejorar la capacidad de esos gobiernos para dar solución a los problemas económicos, sociales, culturales del conjunto de los ciudadanos y muy especialmente de aquella parte de los mismos que han llegado a su estación de salida con el único equipaje de la nada, o peor aún, con el pesado lastre de una herencia que convierte la miseria en el hecho más natural de su existencia. Permítanme citar de nuevo a este respecto las palabras de Julio María Sanguinetti. La democracia está hoy viviendo el drama de su propio éxito. Ya nadie la discute, pero ya no le basta a la democracia demostrar que es mejor que el fascismo o que el comunismo. La democracia ya no se compara con otro régimen, se compara simplemente con sus ideales y es muy difícil resistir la comparación de una realidad con una idealidad. La democracia lucha contra su propia utopía. ¿Cómo ha de hacerlo?, me pregunto. Demostrando que con ella no solo se llenan las urnas con los votos, sino también las cestas con el pan, y las aulas con los niños, y las universidades con los jóvenes, y los parques y las playas con gentes que descansan, y los cines y los teatros con espectadores que ríen o lloran por alegrías o desgracias que suceden a miles de kilómetros. Por eso hablar de democracia es hablar de economía y es también hablar de educación. Julio María Sanguinetti nos lo ha enseñado con su trayectoria y con sus reflexiones. Lo que es doblemente meritorio en un territorio en donde unos han pretendido acabar con el Estado, única garantía de los débiles para defenderse de los fuertes, y otros convertirlo en una especie de panóptico venciano que todo lo controla. Ahí ha tenido el presidente Sanguinetti el arrojo, y yo diría además la inteligencia de insistir en que hablar de economía en democracia es hablar de la sensata combinación, entre el Estado y el mercado. Oigámosle otra vez.
Con un Estado unicomprensivo se asfixió la libertad y se generó la pobreza. Con un Estado desertor se le pidió al mercado lo que no podía dar, que era resolver el problema de los pobres. Al mercado lo que tenemos que pedirle es la dinámica económica, para que asigne bien los recursos. No podemos cometer el mismo error que cometimos antes. Hay cosas que tiene que hacer el Estado y es atender a aquellos que precisan de él, a los más desvalidos. El mercado no está para resolver esos problemas. Es el Estado quien debe hacerlo y son los gobernantes democráticamente electos por el pueblo los que tienen que tratar de entender y resolver lo mejor que puedan sus necesidades. Unas necesidades, y también en ello ha insistido el presidente Sanguinetti, que solo la generalización y la mejora de la educación están en condiciones de colmar, porque él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones y en los más diversos foros nacionales e internacionales, la educación, cito textualmente, no es solo educación, sino equidad social, igualdad de oportunidades, la lucha sobre el fondo, sobre la raíz del fenómeno de la marginalidad y la delincuencia, con la que solo podrá acabarse logrando que los niños, en esa etapa precoz de su vida, accedan a la socialización y a una educación de calidad similar a la que todos nosotros, a la que todos los que estamos aquí, hemos tenido la fortuna de disfrutar. No es casual, entonces, que al fijar en junio del 96, ante el Congreso de Uruguay, ante la máxima representación de su país, las 5 direcciones que podrían, a su juicio, definir un proyecto de modernidad para Uruguay, el presidente proclamara que la primera es la educación. Pertenezco, decía entonces el doctor Sanguinetti, a una generación formada en la idea, en la convicción de que la riqueza solo viene del trabajo, de que la riqueza solo viene de las manos, de que la riqueza solo viene de la producción material. Y hoy sabemos que, en definitiva, el poder está en el conocimiento y que, después de todo, no ha sido distinto desde que el hombre es hombre. A este hombre, superior por su valor, como espero haber mostrado, incluso al altísimo cargo que hoy ostenta, vais a hacer ahora, claustrales de esta Universidad Compostelana 5 veces centenaria, doctor honoris causa. He valido su empeño con la profunda convicción de que estoy defendiendo a alguien que contribuirá a elevar el brillo que vosotros le dais a esta institución un día tras otro con vuestro sabio y digno oficio. Permitidme, en todo caso, que ya para acabar destaque, de entre los muchos que le adornan, el que entiendo constituye el mérito mayor de este latino del otro lado del Atlántico, su contribución al triunfo de la causa democrática frente a todos los sueños de la razón que han acabado, como Goya magistralmente nos mostrara, produciendo solo monstruos. A la postre, su obra intelectual y su trayectoria personal, como hombre que ha dedicado una buena parte de su vida al ejercicio del poder, ha perseguido ese objetivo primordial, el de convertir la legitimidad democrática en la única admisible. Él lo decía hace ahora unos minutos. Por eso, yo que comparto la admiración de Julio María Sanguinetti por Benedetto Croce o por Ortega, deseo poner cabo a esta laudatio con una cita de Ferrero, cita que constituye además, aunque no exclusivamente, una pequeña huella de complicidad entre el apadrinado y su padrino. Doctor Sanguinetti, querido presidente, podéis estar seguro de haber contribuido en la medida en que un solo hombre puede hacerlo a descubrir a ese genio invisible de la ciudad que despoja de sus miedos al poder. Lo diré con las hermosísimas palabras de Ferrero, que a buen seguro conocéis desde que cuando erais un joven estudiante comenzaron a escucharse por todo el Río de la Plata. La legitimidad consiste en un acto de acuerdo tácito y sobreentendido entre gobernantes y gobernados, en virtud del cual se establecen ciertos principios y reglas que sirven de pauta, de parámetro referencial, para fijar las atribuciones y límites a los que necesariamente se habrá de ceñir las acciones de los titulares del poder. Es evidente que si se consigue fraguar un acuerdo razonable que satisfaga tanto a gobernantes como a gobernados, nada impedirá a los gobernantes liberarse de aquel temor a la revolución que surge del miedo y la coacción, y consecuencia lógica será la de que desaparecerá definitivamente en el titular del poder el impulso, el deseo de imponerse por la fuerza. Tras años de lucha, de fracasos y triunfos, hoy podéis decir, doctor Sanguinetti, que habéis hecho realidad en lo que os toca esa evidencia. Os habéis ganado, pues, aquel mérito que reclamabais ante los congresistas uruguayos cuando afirmabais que el único reconocimiento al que debe aspirar el gobernante tiene que ser el de la paz con la que duermen todos sus conciudadanos. Muchas gracias.
autoritate igitur mi concessa legibus regni, tibi domino Julio Maria Sanguinetti, confero gradum doctoris honoris causa in legibus, et conmito praeclaro domino Roberto Blanco Valdés, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam colatae, tibi dignitatis ornamenta, et quid illa instituto maiorim portendam intelligito. Filius et liberales, tibi sit velut lauream coronamentum, codonabantur poscertamen victoris. Ilut animo tecum reputa, nihil esse litteris et doctrina praestantius, nihil sapientia nobilus, eius rei causa aureum annulum, u olim primores in res publica insignabantur, tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinentim, clausum e reseratum concedimus, eunque similisque ex edito scholae loco explicandi, interpretandique tibi ius esse escito. Sedias in sapienta cátedra, ut inde in academia, et in regno doctias, judices futuris. Quant'opera vero e adepta a te dignitate, totius academici, quaetus nomine gratulemur, et noster tibi testeturam plexus. Rector magnífico de la Universidad de La Coruña, el vicerrector de Relaciones Exteriores de la Universidad de Santiago de Compostela, el rector magnífico de la Universidad de Vigo, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Santiago, attendito iuramento. Iuras ad implere quae secuntur, semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem cuius universitatis eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare potens fuere requisitus, et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere, sic iuro, sic volo. Egregie vir domino Julio Maria Sanguinetti, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae, cum omnibus honoribus libertatibus, essentionibus et privilegiis, quibus gaudent et possum gaudere alii similes doctores in Compostelano studio, et ubicunque terrarum in orbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero.
Intego tibi omnibusque doctoribus gratias, quam plurimas viventissime ago. Excelentísimo señor presidente da Xunta de Galicia, rectores magníficos das universidades da Coruña e Vigo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos señores exrectores Pajares Vales e Villares Paz, claustro da universidade, señoras e señores. O excelentísimo señor don Julio María Sanguinetti, que chega hoxe ata este soar fundacional da Universidade Galega para recibirse como doutor honoris causa en Dereito, ven acompañado dunha ampla e fecunda traxectoria que acredita o seu mérito para recibir semellante distinción, tal e como o seu padriño, o catedrático de Dereito Constitucional, profesor doutor don Roberto Blanco Valdés, expuxo cumpridamente. Hai agora 4 anos, no seu discurso diante da Asamblea Xeral do Poder Legislativo da República Oriental do Uruguai, co gallo da transmisión ao seu favor do mandato presidencial, Julio María Sanguinetti afirmaba que nada mayor puedo esperar de mi vida pública después de llegar por segunda vez a este podio y tener la enorme responsabilidad de ser el primero que lo hace en elecciones directas y el tercero que lo hace en la historia del país. Algo parello podería afirmar no eido académico logo dos seus doutoramentos honoríficos de Brasilia, Moscova, Asunción, Kuala Lumpur, Xénova, Bucarest, Rosario, Xerusalén e a Universidade Simón Bolívar. Pero estou certo de que o acto que agora remata deixará nel e tamén en todos os que o acompañamos unha emoción senlleira como a que embargou os mozos que escoitaron noutra tardiña como esta o discurso de despedida do próspero xespiriano de José Enrique Rodó. Este acto ten unha dobre significación de fondo calado e sentido ricaz. Por unha parte, para o novo doutor, que recibe a máis alta distinción que unha bella universidade como a nosa podería outorgarlle unha vez cumprido un escrupuloso proceso no que interviñeron o Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado, a Facultade de Leis, a Xunta de Goberno e o claustro da Universidade. Así se incorpora desde hoxe a xeira dos nosos máis altos titulados con todas as honras, posibilidades, privilexios e exencións que disfrutan ou poden disfrutar os restantes doutores, teus semellantes, nas aulas composteláns e en calquera outra do mundo enteiro, como reza o noso protocolo tradicional. Pero, asemade, a Minerva Compostela sabe que dándolle honra a Sanguinetti, honrase a si mesma pola personalidade eminente do novo doutor, que queda polo demais comprometido a respectar sempre e ali onde estea os privilexios e honores desta universidade, a prestarlle a súa axuda e o seu consello cantas veces for requerido e a defendela de calquera insidia. A personalidade de Sanguinetti sobrancea en 3 dimensións complementarias. En primeiro lugar, na puramente intelectual, que fal del un home de ideas, de palabras, de libros, e un home dunha cultivada sensibilidade que exercita a si mesmo a través das expresións plásticas. A súa vocación inicial, verbo do xornalismo, non esquecida por completo malia o seu compromiso de gobernar, xunto coa súa pegada ensayística, lévao a relacionar, por exemplo, o posmodernismo filosófico e artístico duns co subdesenvolvemento económico e cultural doutros no seu último libro ata o momento, Meditaciones del Milenio. Cecais non existan mellores alicerces que os que acabo de mentar para xustificar a segunda faciana do doutor Sanguinetti, a puramente política. Aristóteles baseaba nun dos tratados fundacionais da ciencia política o bo goberno en 2 cousas: elixir con acerto a meta e atopar as accións mellores que levan ata ese fin. A política resulta así unha tarefa fundamentalmente reflexiva que precisa logo non embargantes a fouteza na acción. As ideas de Sanguinetti a este respecto resúmense na frase final do seu ensayo citado: la democracia sigue siendo el más revolucionario de los principios y la libertad la más humana de las ideas.
principios que defendeu con tenacidade cando as circunstancias do seu país así o demandaban, sendo un dos uruguayos que contribuíron a facer certa aquela frase do seu compatriota poeta: «Después de 5 años de invierno, nadie me va a robar la primavera. La primavera es como un espejo, pero el mío tiene una esquina rota, pero aún con una esquina rota, el espejo sirve, la primavera sirve». A terceira dimensión do noso novo doutor honoris causa ten que ver con ese optimismo patriótico que as palabras de Mario Benedetti reflectían. A súa condición de estadista, disposto a restaurar o espello e a primavera democrática uruguaya, asumindo a máxima magistratura do seu país en 1985 e novamente 10 anos despois. Circunstancia esta que permite á nosa alma mater honrar a través do seu presidente a benquerida República Oriental do Uruguai, que tan preto está do sentimento cordial de todos os galegos. Ese agarimoso sentimento ten unha fundamentación especial. O profesor Blanco Valdés lembrou, na súa excelente laudatio, unha idea que o presidente Sanguinetti expresara en xuño de 1996 diante do Congreso Paraguayo. Dicía entón que a democracia non é heroica, senón no senso desoutro heroísmo silente e doméstico do traballo cotián e das familias. Pois ben, a relación de Galicia e os seus fillos co Uruguai mira especialmente cara a ese heroísmo. Na traxectoria común iberoamericana hai certamente unha épica da conquista, da guerra e da violencia histórica, na que a presencia de Galicia foi, por certo, mínima. Está tamén esa outra épica da conquista dunha realidade máxica, cando non fabulosa, da entrega total dos recentemente chegados a soños quiméricos que América lle suscitaba. Pero existe así mesmo unha épica na que os galegos e as galegas tivemos un papel de protagonismo recoñecido. A épica da emigración, entre outros destinos preferentes, o Uruguai, en procura do soño realista, doméstico quizáis, pero profundamente creador, que é o soño do traballo a prol dun novo país de integradora acollida. Xustamente cando a Universidade Italiana de Xénova lle confería a Julio María Sanguinetti en maio de 1996 a mesma honra que hoxe lle dá Santiago de Compostela, o presidente, que ven dunha familia ligur, comezaba o seu discurso con estas verbas: «El Uruguay se reconoce en esos orígenes. La identidad uruguaya, nuestro sentido de nacionalidad, no es un sentido de nacionalidad excluyente. Siempre hemos sentido nuestra nacionalidad en un sentido abarcante, envolvente. Todos sentimos que detrás de una nacionalidad uruguaya que sentimos como orgullo y fundamentalmente como un patrimonio histórico y cultural está siempre nuestra raíz italiana o nuestra raíz española. La raíz española muestra un predominio vasco, catalán y gallego. Dentro de la raíz italiana, el predominio es ligur o piamontés». O pensamento de quen representa toda unha república irmá, expresado a través destas verbas, cobra hoxe aquí un profundo sentido humanista e político, de integración e universalismo, que ten absoluta actualidade e explica mellor que calquera outro argumento o porqué dese feliz encontro dos galegos emigrantes e a terra de promisión que para moitos deles foi o Uruguai. Integración como a que acadou doadamente José María Alonso Trelles e Jarén, nacido en Ribadeo en 1857, que xa no Uruguai chegaría a ser representante no Parlamento Nacional pola circunscripción de Canelones, que deu o seu nome ao semanario departamental do Partido Colorado, no que Julio María Sanguinetti comezara precisamente a súa carreira como xornalista no ano 1953. Trelles, morto en Montevideo en 1924, co pseudónimo de El Viejo Pancho, publicará en 1916 unha colección de poemas gauchescos, Paja Brava, que o fixo un dos meirandes poetas populares e nacionais do Uruguai. Porque aquel galego da Mariña lucense invístese da voz e da nostalgia telúrica dos gauchos da beira oriental do Río da Prata, cando xa eran, en certo modo, un vestixio do tempo ido. E dentro daquel libro, consonte á popular forma poética hispanoamericana das Vidalitas, expresa o máis fondo amor ao seu país de acollida. Cielo y sol unidos van en mi bandera, que ella me amortaje cuando yo me muera, mi patria y la gloria se hicieron amigas, porque fue esta tierra la cuna de Artigas. Pero ese sincretismo de sentimientos patrios
que Sanguinente lembra na Universidade de Xénova é o que explica que noutros poemas de Paja Brava Trelles manifeste a súa nación galega, como cando titula un deles Charamuscas, é dicir, as faíscas ou charamelas que estoupan nos nosos lares, ou escolle para encabezar unha das súas composicións máis tristes unha inconfundible palabra galega, mágoa. O presidente Sanguinetti agardou co seu padriño que o claustro da Universidade de Santiago de Compostela o reclamara para investilo como doutor desde un recinto que simboliza ese fraterno entendemento galaico-americano. Refírome á Biblioteca América, froito da xenerosidade doutros emigrantes ao Río da Plata, como José Alonso e Trelles, que a comezos deste século enviaron a Galicia os seus fondos bibliográficos, artísticos e antropolóxicos, ancellando constituir sobre ese legado, agarimosamente guardado pola Universidade e especialmente atendido desde a presidencia da Xunta de Galicia polo profesor Fraga Iribarne, unha Universidade Libre Iberoamericana. Alí, dicía eu, no recinto da Biblioteca América, o presidente Sanguinetti esperaba hai uns minutos xunto á bandeira alba e azul do seu país e o busto marmóreo do chamado jefe de los orientales, o libertador José Artigas. Sirvan estes feitos, doutor Sanguinetti, señoras e señores, para reafirmar a indeclinable vocación americana da Universidade de Santiago, que ten outras manifestacións na súa participación activa na Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrau, que ten a súa sede galega nesta cidade, o abeiro da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, na nosa Cátedra UNESCO de Cultura Luso-Brasileira, na Cátedra Alejo Carpentier e na Cátedra Simón Bolívar, sen contar a nómina amplísima de convenios de cooperación activos con outras universidades do novo continente. O doutoramento do presidente Sanguinetti constitúe logo, a parte do recoñecemento dos seus méritos intelectuais e políticos, un acto máis de irmandade entre Galicia e Uruguai neste mundo que enfronta un novo século e un novo milenio marcados por unha irresistible tendencia á globalidade, que non pode, sen embargo, agochar as singularidades nacionais no senso integrador que Sanguinetti tan axeitadamente defende. Vela aí tamén unha das mirantes funcións que a Universidade debe desempeñar nestes procesos que van do particularismo á generalidade. Cando o doutor Sanguinetti visitou a Universidade Hebrea de Xerusalén, hai agora un ano, recordaba ali o seguinte: en todo caso, estamos en un momento en el cual es preciso, por encima de esas civilizaciones y peculiaridades, que haya principios que estén por encima de ellas. Esa es la esencia del alma de Occidente. Esa es nuestra misión, la misión de la cual esta universidad es una capital. Difundir el ideal de que, más allá de nuestros particularismos, debe haber ciertos valores universales de cuyo respeto dependerá, en definitiva, el propio futuro de la humanidad. Naquela tardiña de despedida académica na que José Enrique Rodó recreaba a derradeira lección de Próspero aos seus alumnos, falábase precisamente de valores universais, representados por un dos personaxes shakespearianos de Tempest, Ariel. Ariel simboliza para o ilustre ensayista uruguayo el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la vida. Pois ben, o final do século que inauguraba precisamente en 1900 o libro de Rodó, que tan grande influencia tivo na formación da intelectualidade hispanoamericana, Julio María Sanguinetti segue a loitar polos mesmos principios, escribindo por caso nas súas meditacións del milenio o seguinte: tenemos que reconstruir la racionalidad para que preserve su lógica de producción y no nos condene a vivir en sociedades dualistas. A la vez, debemos revalorizar el mundo de los principios de la ética para que el hombre, hoy reducido a consumidor, vuelva a sentirse ciudadano. He allí instalado el gran debate de nuestro tiempo. Cidadán era, para Aristóteles, o que ten dereito a participar na función deliberativa ou xudicial da República, e para que o faga cabalmente, o propio filósofo estaxirita adicaba todo o libro quinto da súa política á educación dos xoves, a que se entregaba tamén o Próspero recreado por Rodó.
O político e estadista Julio María Sanguinetti participa intelectual e executivamente destas mesmas ansias e hoxe incorpórase con toda a honra á comunidade académica e universitaria compostelá. Moitas gracias pola súa atención, señoras e señores. Levántase a sesión.